Bienvenidos, bendito pueblo de Dios, a una enseñanza de Dios. Bienvenidos, bendito hermano y hermana en Cristo Jesús, a la bendita paciencia, a la bendita misericordia, al bendito amor, a la bendita paciencia de nuestro Creador, de nuestro Dios y de nuestro Rey Jesucristo, a todos los que somos su pueblo, a todos los que tenemos esa circuncisión en el corazón, a todos los que venimos con hambre y con sed de justicia, a todos los que venimos con temor, a todos los que venimos con credulidad, a todos los que venimos con los ojos puestos en las cosas de arriba, en las promesas, y nos conducimos en todo momento guardando el pacto. Porque estos son a los que Dios nos da revelación, a los que Dios nos puede amar. Así, bendito pueblo de Dios, yo le he pedido a Dios con todo mi corazón para que me permita ser un instrumento, un portador en esta hora, en esta enseñanza de su bendita palabra, para que me permita hablar con denuedo. Yo le he pedido también a Dios, bendito pueblo, por cada uno de nosotros, por los que estamos en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile, en la India, en Venezuela, en Argentina, en Uruguay, por cada suscriptor, por cada seguidor, por los que daban un seguimiento y ya no lo dan más, para que yo los humille y los traiga de regreso y no se vayan a perder. Yo le pido a Dios, a todos mis hermanos en Cristo Jesús, que estén en todo el mundo y que tengan oportunidad de escuchar la verdad por cualquier medio. He pedido a Dios para que toque corazones, para que haya un fruto de vida. Así, bendito pueblo de Dios, me pongo a los pies de Dios, a los pies de Cristo Jesús, me pongo a sus pies para esta bendita enseñanza de este bendito día, la enseñanza número 16 del Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 14. Vuelvo a repetir, el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, versículo 14. Bendito hermano y bendita hermana, ayer aprendimos sobre el discipulado, sobre las pruebas que Dios nos permite para que nosotros podamos ser instrumentos, ministros de Dios, empezando con el camino, con nuestro ejemplo, con nuestro Señor Jesucristo, que una vez que fue bautizado y recibió el Espíritu lo guió al desierto para ser tentado durante 40 días. Ya vimos sobre el ayuno, ya vimos toda la maravillosa enseñanza espiritual que Dios nos permite para que los que queramos voluntariamente caminar este camino, sepamos caminar y no desconozcamos también el engaño, la mentira y la seducción del opositor y lo que ofrece. Muy bien, una vez que nuestro Señor Jesucristo fue probado en el desierto, hasta entonces empieza su ministerio. De igual manera, como le dije, bendito hermano y bendita hermana, y está escrito, cuando Dios nos permite adiestrarnos para la batalla y nos permite practicar este bendito camino de amor, no nos va a dar un nombre, no nos va a dar un ministerio, no nos va a dar un don, hasta que hayamos sido probados y hayamos mostrado fidelidad a Dios. Hasta entonces podemos empezar un ministerio, porque la bendita palabra dice que el obispo debe de ser irreprensible, debe de ser sin pecado, debe de tener el fruto que la bendita palabra nos enseña en Timoteo capítulo 3. Ahora, una vez que Jesús fue probado,
dice en el versículo 14, 4:14, dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿Por qué? Porque Jesús empezó a hacer milagros. No hizo milagros antes de bautizarse, no enseñó la palabra del nuevo pacto antes de ser probado, no enseñó la palabra a Cristo Jesús antes de bautizarse, ni hizo ningún milagro. Entonces, Cristo Jesús, una vez que empieza su ministerio, que escoge a sus 12 discípulos y empieza a enseñar y empieza a hacer milagros, pues por los milagros y por la prédica que hablaba con autoridad, se empezó a difundir su fama por todo ese pueblo de Israel alrededor de la tierra. Dice en el versículo, alrededor de la tierra de Israel. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Cristo Jesús se metía, no nada más estaba el templo donde se enseñaba, sino en aquel entonces, bendito hermano y bendita hermana, ya los sacerdotes tenían lugares llamados también sinagogas. Y tenían varias sinagogas. En esos aposentos, los sacerdotes del primer pacto de la tribu de Leví leían la ley, leían los rollos, leían sobre todo el séptimo día, en los Shabbat, leían la palabra. Cuando esto sucedía, Cristo Jesús aprovechaba para meterse en la sinagoga y dar testimonio y enseñaba del nuevo pacto, de las riquezas, de la verdadera libertad. Enseñaba y era glorificado por todos o por muchos, porque Cristo Jesús cuando hablaba con autoridad y todos se quedaban maravillados de su doctrina. Dice en el versículo 16, vino a Nazaret, donde se había criado. Recordemos que Jesús era de Galilea, de Nazaret de Galilea, donde se había criado, y ya le había dicho yo, bendito hermano y bendita hermana, en el Antiguo Testamento sobre Nazaret y los nazarenos, sobre los galileos, que no se había levantado ningún profeta ahí, y de los nazarenos que se dejaban crecer el cabello para consagrarse a Dios. Bueno, en esa ciudad ya vimos también en San Lucas cómo el niño fue creciendo en sabiduría en esa ciudad y ahí fue criado. Y en el día de reposo fue a Nazaret, de donde él era, ahí lo conocían todos, que era el hijo del carpintero, que era el hijo de María. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer, conforme a la costumbre de ellos, que era cada séptimo día, que era el Shabbat. Y entró y se levantó. Él estaba sentado y se levantó a leer un rollo, un pergamino. Porque recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que en aquel entonces no había Biblia. En aquel entonces se leían los rollos. Y no habían rollos del Nuevo Testamento, sino puros rollos del Antiguo Testamento. Y se levantó y con un rollo del profeta Isaías. Isaías, este profeta, bendito hermano y bendita hermana, que Dios permitió en el tiempo de los reyes, 750 años antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, profetizando Isaías siempre la salvación y siempre a Cristo Jesús. Y entonces Cristo Jesús se levantó con ese rollo de Isaías y habiendo abierto el rollo, aquí dice el libro, pero era un rollo, halló el lugar donde estaba escrito. Y no es que haya hallado el lugar, es que así lo puso Dios para dar testimonio de Él mismo.
Y fíjese lo que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque esto lo profetizó Isaías. Que recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que la palabra Cristo o la palabra Mesías significa aquel que ha recibido a Dios. Y acuérdense que esta profecía se cumple cuando María fue engendrada por el Espíritu Santo. Ya este niño estaba lleno del Espíritu Santo. Ya cuando María fue a visitar a Elizabeth, recordemos que también el niño de Elizabeth saltó de alegría a la visita de María, y Elizabeth bendijo a su prima por el producto que ya llevaba. Y recordemos también que Cristo Jesús recibe también el Espíritu Santo en el bautizo, como una paloma. Y esta profecía de Isaías se cumple cuando nace nuestro Señor Jesucristo y también cuando se da el evento de su bautizo. Ahora, aquí vamos a ver que va a leer esta profecía para decir, ¿se está cumpliendo o ya se cumplió el día de hoy? Porque es muy importante que la bendita palabra se conoce también como un libro de profecías, como profecías, sobre todo el Antiguo Testamento, también el Nuevo Testamento. Y muy importante, bendito hermano y bendita hermana, quiero hacer hincapié también en esto, de este libro profético. En el Antiguo Testamento, la mayor profecía o las mayores profecías que habían era del Salvador, era de la gracia, era del Evangelio a todo el mundo, era de una liberación, era de paz, era de gloria. Claro que también en este Nuevo Testamento está lleno de profecías de la vida eterna, de los que son obedientes y pueden alcanzar un tamaño espiritual. Todo este bendito libro es profético y muy importante porque muchas profecías, la mayoría de las profecías del Antiguo Testamento y aún del Nuevo Testamento, quiero decirle que se han cumplido ya más del 94 o 95% de las profecías. Ya todo lo que Dios profetizó, ahorita estamos en los principios de parto, guerras, pestes, hambres. Únicamente estamos esperando proféticamente la llegada de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que queda por cumplirse. Ya yo no quiero ver al anticristo. Yo, antes de que se presente el anticristo, la iglesia va a ser arrebatada. Ya está la apostasía, ya está el pecado. Estamos esperando y la gran tribulación. Nos ha tocado vivir en esta última época donde tenemos, bendito hermano y bendita hermana, una riqueza y un privilegio, pero también tenemos un horror, aunque estamos con Dios, claro. El horror es ver la aflicción, ver la angustia, ver los principios de dolores de parto, ver guerras, ver pestes, ver terremotos, ver incendios, ver cómo sufre toda la gente, que nos tocó ver esto a nosotros, no a los primeros representantes, pero también hemos tenido el privilegio que no tuvieron los primeros cristianos de poder comprobar todas las profecías que se han cumplido. Entonces, claro que los primeros vieron algunas profecías cumplidas, como esta que vamos a ver, como nuestro Señor Jesucristo. Fíjese bien lo que empieza a leer y lo que profetizó Isaías 750 años de Cristo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Recordemos que todo el que tiene el Espíritu Santo se le llama ungido y significa Cristo o Mesías. Dice, por cuanto me ha ungido, ahí está, la palabra Cristo significa ungido. Por cuanto me ha ungido, ¿quién? Es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, también siempre la voy a hacer hincapié, cada que yo pueda. Mire, yo cada que predico esto, la cruz, la verdad, siempre baja las visitas. Pero a mí no me importan las visitas, a mí no me importan las suscripciones ni manitos arriba. No, a mí me importa un hermano que crea y que tome su cruz, así sea uno o dos.
Ojalá fuesen todos, hermano. O sea, a mí no me gusta la fama de que hay tantos suscriptores, mira cuántas visitas tienen. No, ¿de qué sirve eso, hermano? No sirve absolutamente de nada. Pero bueno, cada que yo predico la verdad, baja. Y aquí, bendito hermano y bendita hermana, ¿quién le dio el Espíritu a Cristo? Porque muchos enseñan que Cristo es Dios. Aquí estamos viendo, hermano, una profecía que el mismo Cristo va a dar testimonio de esa profecía que se está cumpliendo en él. Ahora, el Espíritu del Señor, ¿de cuál Señor? Digo, a Cristo se le llama Señor. ¿Qué significa Señor? Significa amo. Pero Jesús está hablando de su Padre. Y al decir el Espíritu del Señor, está diciendo también que Dios es el dueño de Cristo. El Espíritu del Señor está sobre mí. Y recordemos lo que Dios me ha permitido enseñar, hermano. Que Dios estuvo dentro de Cristo reconciliando consigo mismo al mundo. Dios. Ahora, dice, por cuanto me ha ungido. Ahora, ungido. La palabra ungir. En el Antiguo Testamento, todos los que Dios escogía para ungirlos, simbólicamente se les derramaba un aceite y recibían la llenura del Espíritu Santo. ¿Qué representa el aceite? El aceite en el Antiguo Testamento, como una sombra de lo que iba a venir, representaba un combustible para ponerlo en el candelabro o en una lámpara y que en todo momento estuviese ardiendo para alumbrar. Así ya vimos, bendito hermano y bendita hermana, que Juan el Bautista daba testimonio y decía, el que viene tras de mí, hablando de Cristo, yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él es más poderoso que yo. Él los bautizará en espíritu y fuego. Y fuego. Ahora bien, aquí está la unción, el fuego, bendito hermano, también para quemar los deseos de la carne. Entonces, la palabra ungido es aquel que ha sido impactado con la presencia de Dios para que Dios more dentro de nosotros. Y la palabra cristiano significa pequeño ungido, seguidor de Cristo, el que tiene el Espíritu Santo. Por cuanto me ha ungido, y otra vez enseñamos y profundizamos y vuelvo a repetir, Jesús es el Hijo de Dios y el que lo ungió fue su Padre. ¿Para qué lo ungió? Y de igual manera, recordemos que estamos viendo, bendito hermano y bendita hermana, que Cristo Jesús es el ejemplo. Cristo Jesús es el camino. Cristo Jesús dijo, imítenme, ejemplo les ha dado. Ahora bien, ¿para qué me va a preparar Dios? ¿Para qué me va a llamar y me va a preparar? ¿Para qué me va a dar una forma? ¿Y para qué me va a dar la llenura del Espíritu Santo? ¿Para jactarme de que soy pastor, de que soy apóstol? ¿Para jactarme de que soy cristiano? No, para una obra, hermano. Fíjense bien para qué lo ungió. Ponga mucha atención, ¿verdad? Lo ungió para dar buenas nuevas a los pobres. Lo ungió. Para ir, yo le decía la vez pasada y se lo vuelvo a repetir nuevamente, bendito hermano y bendita hermana, mire, si Dios, desde que entró el pecado al mundo y por el pecado entró la muerte, hubiese querido bajar con un cuerpo celestial y nos hubiera dado el privilegio de poderlo ver, porque Dios es todopoderoso, todos hubieran creído y se hubieran arrepentido al verlo. Pero ¿sabe qué? Este pacto es de fe. Y la fe es creer en lo que no se ve y se espera. Las profecías. Así que así lo dejó constituido Dios, bendito hermano y bendita hermana. Que Dios sí vino, pero no físicamente, sino por medio de instrumentos que se ofrecieron voluntariamente para su obra. Y todo aquel que es ungido, primeramente Cristo, fue para una obra. Fue para ir a anunciar las buenas nuevas o buenas noticias.
Porque ¿qué son buenas noticias o buenas nuevas? Que se le llama el Evangelio, traducido del hebreo o del griego al castellano, significan buenas noticias. Y las buenas noticias es esta. Cuando nosotros vamos a convencer por medio del Espíritu Santo y a dar las buenas nuevas a los que estamos ungidos, llegamos con la palabra a decirles, usted es pecador, amigo. El pecado entró al mundo por un hombre, amigo, y por el pecado entró la muerte, hermano, por cuanto todos pecamos. Usted está separado de la gloria de Dios, hermano, y va a haber un juicio. Pero ¿qué cree, hermano? Usted está muerto, está maldecido, está en el mundo, está en las tinieblas. Pero ¿qué cree, hermano? No se espante. Si usted cree, hoy le traigo buenas noticias. Hoy le traigo buenas noticias con la boca de Dios, mediante su Espíritu Santo. Hoy, usted puede recibir la salvación si cree en el mensaje que estoy a punto de darle. Y entonces abrimos la bendita palabra de Dios y le empezamos a dar el mensaje y del testimonio de Cristo Jesús y del bautizo y de que acepte a Cristo Jesús. Buenas noticias, buenas nuevas de salvación. Y ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, medite, porque este fruto es del Espíritu Santo. Este fruto es de Dios. Ahora, bien, yo siempre le voy a preguntar y siempre lo voy a decir. ¿Usted conoce alguna congregación donde el apóstol o el pastor salga a las calles a tocar puertas? Esté dando palabras, salga al monte, salga con la gente, salga a ciudades, salga a pueblitos donde no se ha llevado o nada más está cobrando diezmos, vestidito de traje, perfumado y engañando a la gente. ¿Por qué? El fruto del Espíritu Santo, Dios me compró, Dios me ungió para ser un instrumento. Y los que son guiados por Dios, estos son hijos de Dios. ¿Y a dónde cree que me guía Dios? Pues la preocupación de Dios es que se dé el mensaje, es que no se pierda ninguno y es que enseñe la palabra. Fíjese bien, por cuanto me ha ungido, pero muy importante, para dar buenas nuevas a los pobres. Ahora, meditemos en esto, los pobres. Yo decía antes, bendito hermano y bendita hermana, bueno, ¿cómo que Dios no vino por los que tienen dinero? ¿Cómo que vino por puros pobres? No, recuerde que la Biblia es espiritual, hermano. La Biblia habla de una pobreza espiritual. Y le voy a explicar, voy a profundizar qué es pobre. Mire, las buenas nuevas de salvación. Yo, antes de ser cristiano, tenía demonios, estaba engañado y yo me sentía Dios. Tanto que mi esposa me veía como un Dios y para arreglarle todos sus problemas. Y yo me sentía un Dios que todo lo resolvía, que todo lo podía. Tenía dinero. Y todo lo que quería lo conseguía en el mundo, ¿verdad? Y a mucha gente ayudé, entre comillas, ¿eh? Entonces, bien, yo me sentía un Dios, me sentía sabio, me sentía poderoso. Cuando Cristo Jesús vino por su misericordia, por medio de Dios y por un instrumento a darme las buenas nuevas de salvación y me dio conocimiento que ese veneno que yo tenía era del diablo, que nosotros éramos creación de Dios y que sin Dios yo era como estopa al fuego, que sin Dios yo estaba esclavizado, que sin Dios no era yo nada y que nadie me podía librar de la cautividad del enemigo, de la muerte y de la maldición que yo tenía. Entonces Dios me humilló, me aterrizó, como dicen por ahí. Y entonces, esta bendita palabra en la que yo creí, esta verdad me hizo humillarme y decirle a Dios, Señor, yo no soy nada sin ti. Yo no tengo nada, Señor. Tú eres el único que me puedes llenar. No me desampares. Y reconocí que en mi vida no tenía absolutamente nada para poder ir a la vida eterna, o para poder salvar a alguien, o para poder sustentar mi espíritu, que estaba totalmente fregado, hablando espiritualmente. Ahorita también le voy a hablar de los ricos monetarios, porque hay una cita bíblica donde dice
que Cristo Jesús no vino por ricos, pero se lo voy a explicar. Ahorita te estoy hablando de qué pobres. De hecho, en San Mateo, capítulo 5, versículo 3, hay 9 bienaventuranzas en el Sermón del Monte que Jesús dio. Una de las bienaventuranzas es cuando Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. No dijo pobres carnales, sino pobres en espíritu. Y le explico, bendito hermano y bendita hermana, mire, yo le había dado testimonio que Dios me permitió algún tiempo llevar las buenas nuevas de salvación y las enseñanzas a la cárcel, a los presos. Y ahí, alguna ocasión, escuché un testimonio de un hermano que se convirtió, de un hermano que me decía que él manejaba pistolas, que lo respetaban, era un líder de mucha gente, que manejaba mucha gente mala. Era un líder él, y lo veían como Dios, ¿sí? Cuando él entró a la cárcel, quiso mover, y ahí no le permitieron, porque ya no tenía dinero, todo el dinero lo había dado y se lo habían robado. Y solamente con dinero, pues uno tiene protección. El que no tiene dinero se friega. Y ahí él, por más que quiso meter los puños, ahí se amotinan todos los presos que ya tienen mucho tiempo para doblegar a la gente que viene muy altiva, que sintiéndose Dios. Y les ponen unas friegas, hermano, unas tranquilizas, y los humillan, y les hacen cosas que mejor yo no le voy a nombrar aquí, hasta que los humillan, y cuando uno no puede hacer nada con ese montón, pues no le queda otra cosa más que someterse. De igual manera, así, Cristo Jesús vino, Dios vino con el Evangelio, y a los que creyeron, a los que nos humillamos, a los que verdaderamente creímos, entonces fuimos pobres. Y le voy a decir cuál es el pobre, espiritualmente hablando. El pobre espiritual, hermano, y por los que vino Cristo Jesús, son aquellos que todos los días vienen a pedirle a Dios sus riquezas, porque el único que tiene lo que yo necesito para mi espíritu es Dios. Aquí abajo en el planeta Tierra, nadie me puede ofrecer lo que necesita de sustento mi espíritu todos los días. Lo que necesito para ser enriquecido, lo que necesito para estar firme. Y así lo dejó Dios. Todos los días me tengo que humillar. Todos los días le muestro a Dios mi pobreza desde que amanezco, antes de buscar la taza de café, antes de buscar un alimento sólido. Lo primero que me impulsa a mí es pedir, es orar, es ponerme de rodillas, es suplicarle a Dios su bendita presencia para el día que voy a empezar. Suplicarle su bendita sabiduría, suplicarle su bendita sombra, suplicarle que me permita el ministerio. Entonces, cada que Dios ve eso con un corazón necesitado, con un corazón que tiene hambre, con un corazón que viene a humillarse, ese es el pobre de espíritu, porque el único que tiene las cosas que necesita mi espíritu está allá arriba, es Dios y Cristo Jesús. Y todos los días estamos rogando y todos los días estamos pidiendo. Y sabemos que sin Dios no somos nada. Sabemos que si Dios me deja de sustentar un solo día, me empiezo a secar. ¿Y cuántos no son pobres de espíritu? ¿Cuántos nada más van los domingos? ¿Cuántos nada más oran un ratito? ¿Cuántos? Pero bueno, yo le digo cuál es el pobre de espíritu. Bendito hermano. Ahora, dice, para dar buenas nuevas. Y las buenas nuevas no nada más es el evangelio de arrepentimiento, sino es todo el Nuevo Testamento. Desde Mateo hasta Apocalipsis. Porque una vez que recibí la invitación del evangelio de la salvación y me convertí, sigo viniendo, y mi pastor, el que me habla, es Cristo Jesús,
pero únicamente Cristo Jesús va a dar y va a enseñar a los pobres. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Otra vez, mostramos, Jesús no es Dios. Me ha enviado. Siempre está hablando de su Padre. Me ha enviado. Ahora, así dice la bendita palabra también en San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado o ha enviado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, que lo envió a dar las buenas nuevas, tenga vida eterna. Ahora, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A sanar. ¿A sanar de qué, hermano? ¿De que me levante de la silla de ruedas? ¿A sanar de una sordera física? ¿A sanar de algún tumor de cáncer que yo tenga? No, aunque también lo puede hacer. No. Principalmente la enfermedad principal que el ser humano tenía es que con la mordida del diablo estábamos envenenados, estábamos enfermos, estábamos muertos, estábamos llenos de codicia, de avaricia, de odio, de venganza, de ira en el corazón. Todas esas cosas teníamos. Ahora, Cristo Jesús fue el antídoto. A Cristo Jesús, el antídoto contra el veneno de Satanás. A Cristo Jesús también Dios lo caracteriza y lo exalta como el médico, como doctor, pero no físico, sino espiritualmente hablando. Porque quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, yo le he dado testimonio que estoy en una silla de ruedas desde hace ya 6 años y que si me dijera Dios, ¿quieres que te levante, pero quieres que te deje con la enfermedad que tenías antes de odio, de venganza, de codicia, de avaricia? Yo le digo 1.000.000 de veces, no, Señor, déjame aquí mejor, pero no, esa enfermedad que tú me quitaste de mi corazón, por favor, bendito Padre, qué bueno que me libraste, porque era un agobio, era un peso vivir con avaricia, con codicia, con rencor, con venganza, con todas esas, era un peso. Mi corazón estaba enfermo y yo estaba enfermo por el pecado, Señor. No, ahora bien, de igual manera, antes estaba ciego espiritualmente, ahora puedo ver espiritualmente. Antes estaba sordo espiritualmente, no podía yo ver las cosas de Dios, no podía yo escuchar esta palabra que era santa. Antes yo estaba mudo, no hablaba esta bendita palabra. Antes estaba paralítico porque no hablaba, no llevaba las buenas nuevas de salvación. Ahora, Cristo Jesús me sanó, vino a sanar, vino por enfermos. Otra cita bíblica, recuerde, bendito hermano y bendita hermana, hablando que la enfermedad es el pecado. Para poder concordar lo que le estoy diciendo, es que alguna ocasión Cristo Jesús estaba sentado con publicanos y con pecadores, y vinieron los que se creían santos, ¿verdad? Los que en todo momento estaban en oposición a Cristo, los pecadores, los fariseos hipócritas, y le dijeron, a ver, ¿tú qué te dices muy santo? ¿Por qué estás sentado con pecadores? ¿Por qué te sientas con pecadores? Y él dijo, yo he venido por enfermos, no por sanos. Así les contestó, yo he venido por enfermos, no por sanos. Y la bendita palabra y el evangelio nos enseña que todos estábamos enfermos, y los que aceptamos y nos humillamos y somos pobres para aceptar que estábamos enfermos, entonces Cristo Jesús nos vino a sanar de todas estas cosas. Ahora fíjate, vino a sanar no a cualquiera, quien, a los quebrantados. El quebrantado es lo mismo que el pobre de espíritu, hermano. El quebrantado es aquel que cuando la bendita palabra de Dios entra como una espada de doble filo y penetra mi carne hasta tocar mi corazón, entonces así el quebranto es, Señor, ¿qué hago? Mire, le voy a hablar de un quebranto en el libro de los Hechos. Cuando por primera vez Pedro le llegó por lenguas de fuego el Espíritu y salió a la 9ª hora
a dar el evangelio, que muchos pensaban que tenía mosto, que estaba borracho, él dio un discurso del evangelio hasta llegar a presentar a Cristo a más de 4,000 personas, judíos. Y cuando les dijo, ustedes fueron los que asesinaron al autor y consumador de la fe, y ellos, con toda la enseñanza del evangelio que Pedro les dio, dice la palabra que se quebrantaron y le dijeron, ¿qué haremos, hermano? ¿Qué hacemos? Cuando llega una mortificación, cuando llega una preocupación, cuando nos habla de un juicio, cuando nos habla del lago de fuego, cuando nos habla de las maldiciones, entonces viene el que, ¿cuándo creemos y tenemos fe? ¿Qué haremos? Entonces Pedro les dijo, en el libro de los Hechos, bautícense cada uno de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, arrepiéntanse y bautícense, cada uno de ustedes. Entonces, no todos se quebrantan con el evangelio, no todos aterrizan o son pobres de espíritu, pero a los que tienen este fruto, entonces Cristo Jesús nos puede sanar. No puede sanar a cualquiera, Cristo Jesús. No puede ser el doctor de cualquiera, sino solamente con los que puedan tener este fruto. Porque le digo y le explico y le profundizo. No crea que Cristo Jesús le va a tocar como dejó el ejemplo cuando Cristo Jesús estuvo, que tocaba y sanaba. Eso era una sombra de lo que iba a venir. No, yo quiero decirle que el quebranto es tomar mi cruz. Como Jesús dijo, el que no toma su cruz y me sigue todos los días, no lo puedo ayudar, no puede ser mi discípulo, no lo puedo amar, no lo puedo amar. Porque el que quiera amar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la encontrará. Así que yo le digo que lo que yo tenía en mi corazón, no crea que en el bautizo se me quitó todo, no, sino que viniendo al redil, que entré por la puerta del redil y viniendo todos los días a escuchar a mi pastor, a Cristo Jesús, con esta bendita palabra, meses, años, para irme quitando con la palabra toda la enfermedad que yo tenía. Y así me dijo, esas montañas que yo no pude mover, así me lo dijo Cristo. Si tú tienes fe, tú le dirías a las montañas, quítense de aquí, y se van a quitar. Esas montañas que yo no podía mover en mi vida, como dice en Romanos 7, que en mi mente estaba el querer hacer el bien, pero hallaba otra ley en mis miembros, que me llevaban cautivo a la ley del pecado, y me llevaban cautivo a lo que yo no quería hacer. Bueno, esas montañas, Cristo Jesús me las quitó, porque me quebranté, porque me entregué a Él, porque Él me dijo, yo tengo todo para sanarte, pero necesitas reconocer que tú no eres Dios, necesitas salir del mundo, necesitas bautizarte, necesitas tomar tu cruz. Ahora, no para todos es la salvación, no para todos es la sanidad. Estamos hablando de pobres de espíritu y de quebrantados de corazón. Y de corazón es aquellos que la bendita palabra nos tocó el corazón y desde lo más profundo yo me entrego, porque Dios, cuando alguien se bautiza, cuando alguien acepta a Cristo, Dios conoce los corazones, si verdaderamente el Evangelio los quebrantó o no los quebrantó. Dice, también vino a pregonar, se le dio el Espíritu para pregonar libertad a los cautivos. Fíjese bien. Y también, bendito hermano, le acabo de repetir no hace muchos minutos, que estamos viendo la obra del Espíritu Santo, que estamos viendo la obra de Dios. ¿Para qué se le dio el Espíritu Santo? ¿Para qué lo ungió Dios? Para todo esto. Y esto es el fruto. Ahora, fíjense bien, a pregonar libertad a los cautivos. Yo le decía, bendito hermano y bendita hermana, que el cautivo
es el que está en Egipto, es el que está en el mundo, es el que no se le ha anunciado todavía la nueva buena de salvación. Yo le decía, ¿cuántos representantes usted conoce que salen a los pueblos, que salen a donde nos ha llevado el Evangelio? ¿Usted sabía que hay más católicos que cristianos? En estos últimos tiempos, porque hace tiempo no. Antes hubo más cristianos, antes se llevó el Evangelio, pero estamos en los tiempos de apostasía, hermano. Ahora, el tener este fruto de enseñar, de ir a los quebrantados, de ir a los pobres de espíritu, de ir a los que están cautivos, no soy yo. La obra es de Dios, la obra es del Espíritu Santo. Y así viene el Espíritu Santo, primero por Cristo Jesús. Ahora, para poder reconocer un verdadero siervo, es aquel que cuando ve a alguien que no es cristiano, está y sabe que está en cautividad. Porque recordemos que la cautividad entró por el pecado y por el pecado entró la muerte. A Satanás se le llama el que los tiene con cadenas, el que los tiene esclavizados. Recuerde que Cristo Jesús vino a romper las cadenas del pecado, a quitar la pared intermedia, pero con Dios adentro, enseñando la palabra, predicando. Entonces todos estábamos cautivos, a pregonar libertad, y libertad a los cautivos. ¿Libertad para qué? ¿Cuál es la libertad? Porque yo le profundizo, bendito hermano y bendita hermana, cada enseñanza, porque muchos cristianos dicen somos libres y no se han preguntado, ¿libres de qué? ¿De qué son libres? No saben ni siquiera lo que gritan, ni lo que dicen. Mire, vamos a suponer, bendito hermano y bendita hermana, que yo soy esclavo de una persona que me compró y que todos los días trabajo y que vienen ofertas de trabajo y me dicen, oiga hermano, venga acá, le vamos a pagar tanto y va a poder vivir bien. Y yo le digo, no tengo libertad para ir a trabajar contigo, soy esclavo, estoy cautivo aquí, fui comprado, no puedo librarme, soy un esclavo y tengo un amo que me compró. Así cuando entró el pecado, Dios permitió a Satanás tener el imperio sobre el ser humano. Y Satanás nos trajo una obra infructuosa, una obra que no es de Dios, una obra que no mandó Dios ni nos creó Dios para esa obra. Ahora, cuando vino Cristo Jesús y me dijo, te necesito, pues yo le dije, uy no Señor, ¿de qué voy a comer? Soy esclavo, a mí, si no trabajo, Señor, no como. Si yo, Señor, no soy libre, Señor. No tengo tiempo, Señor, tú me pides mi vida, Señor. Tú me das una obra, Señor. Pero acá no puedo porque el gobierno me tiene amenazado, mi familia me tiene amenazado, que si no, estoy esclavizado. Y me dijo, no te preocupes, te voy a libertar de ese Señor. Te voy a hacer libre. Te voy a comprar, no con oro ni con plata, sino con mi sangre. Te voy a comprar. Pero la condición es que no regreses a Egipto, que te voy a libertar de todo eso y no te preocupes por el que vas a comer, por el que vas a vestir, no te preocupes, ve a las aves del cielo, ve a las flores, no te afanes, no te preocupes como ellos hacen. Yo te voy a libertar porque necesito tu cuerpo para darte un campo, para darte una obra, porque te necesito de tiempo completo. Y así, bendito hermano, para poder servir a Dios hay un pacto. Si no soy libre, no puedo servir a Dios porque no puedo servir a dos señores. No puedo servir a las riquezas y al mismo tiempo a Cristo. No puedo. El pacto para poder ser o poder servir es salir de Egipto, salir de Faraón, no regresar a Egipto, salir y no tener afanes ni pendientes ni otro dueño a que tenga que servirle. Y decir, soy libre, Señor, ahora sí soy tu esclavo. Ahora sí te sirvo de tiempo completo como Pablo. Pablo era libre cuando dijo, todo lo estimo como basura por servir a Cristo Jesús.
Como dice también en Santiago, la amistad con este mundo es enemistad con Dios. Entonces, ahí vamos viendo cuál es la verdadera libertad, hermano. Y vuelvo a repetir, para poder servir a Cristo, necesito ser libre, necesito decir, rompí compromisos, ya no tengo pendientes, ya no tengo afanes, ya no tengo preocupaciones, Señor. Ahora, a libertad a los que estábamos en cautividad. Ya le dije cuál es la libertad. Y a los que estábamos en cautividad. Y a dar vista a los ciegos. Ahora, ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, que yo antes tenía un velo y no podía ver este camino. No podía ver la salvación. En el catolicismo, 42 años que yo estuve ahí, pero ni remotamente se me permitió ver ni borrosamente este bendito camino. Estaba totalmente engañado, ciego, con un velo. Ahora, en el momento en que creí en este mensaje y Dios me permitió, por su misericordia, bautizarme, entonces me sanó mi vista. Y pude ver a Cristo, pude ver a Dios, pude ver el camino espiritualmente hablando. Pero todos estábamos ciegos. Dice, vino a poner en libertad a los oprimidos. ¿Qué es igual el cautivo o oprimido? Porque yo estaba oprimido al decir, no puedo ir a este trabajo, no, yo desearía ir a este trabajo, no, pero no puedo porque estoy oprimido. Y muy importante, oprimido, ¿qué es una opresión? Fíjese bien, hermano y hermana, por favor ponga atención. Aquí algún tiempo, hace algunos meses atrás, Dios permitió por un buen tiempo llevar el evangelio de la salvación a todos estos alrededores donde Dios me ha permitido estar. Muchas veces nos azotaron puertas, otras veces se burlaron, otras veces nos maldecían, otras veces nos decían, oiga, ¿qué no tiene que hacer? No sea vago, póngase, yo tengo mucho trabajo. Mire, generalmente, primero salimos entre semana y entre semana casi no encontrábamos a nadie en sus casas. O se encontraba la mujer pero muy atareada, ¿verdad? Preparándola y no tenían tiempo. Entonces, decidimos llevar la palabra los sábados y los domingos. Un tiempo estuvimos entre semana y no hubo. Y los domingos, o los sábados y los domingos, la gente que era su descanso y se encontraba, oiga, estaban con la cerveza, estaban por salir a pasear, estaban viendo la tele y se molestaban, porque estaban descansando. ¿Y sabe qué, bendito hermano y bendita hermana? Esa gente estaba oprimida, no tienen tiempo para Dios. Recuerde que ahí hay una parábola también, para poder concordar las enseñanzas que Dios me permite dar en la Biblia, en los evangelios. Cuando la bendita palabra con parábolas se dice que el rey preparó una boda, la boda de su hijo, y mandó a siervos a decirle a la gente que las bodas ya estaban preparadas, ¿verdad? Que vinieran. Y muchos decían, ahí está la opresión, ¿eh? No, me acabo de casar, no tengo tiempo. Otros decían, acabo de comprar una yunta, no tengo tiempo. Y esa es la opresión, hermano. Porque precisamente la obra del diablo y la obra de la élite del gobierno a nivel mundial es precisamente oprimir a los seres humanos con duros trabajos, como Faraón lo hacía en Egipto. ¿Para qué cree? Para que no tengan tiempo de ser libres y entregarle sus vidas a Dios. Por eso este pacto es de fe. Por esto a los pobres, a los quebrantados nos libertó. Yo le digo algo, para gloria de Dios, yo no tengo ningún compromiso con el mundo, con nadie. Yo no tengo un trabajo y una obra en el mundo que me separe de consagrar mi vida y de santificar mi vida todos los días a Dios desde la mañana hasta la noche. Soy libre, porque el Señor me hizo libre. Y el que me sustenta y el que me da lo que necesito todos los días para este cuerpo, no me ha fallado. Y tengo 17 años sirviendo todos los días y no me ha faltado.
ni vestido, ni me ha faltado comida, ni me ha faltado techo. Para la gloria de Dios lo digo, bendito hermano. Pero no importante, antes estaba oprimido, antes estaba en opresión, antes no tenía tiempo como faraón, tenía esclavizado y tenía oprimidos. Y no tenían tiempo para ir al desierto, no tenían tiempo para adorar a Dios, no tenían tiempo, aunque estaban circuncidados. Imagínense, en Egipto, ¿a qué hora salían a trabajar? Pues a las 5 de la mañana, yo creo que los paraban. ¿Y a qué horas le paraban? Pues a las 6 o 7 cuando se metía el sol. ¿Cómo cree que llegaban a sus casas? ¿Usted cree que tenían ganas de leer? ¿Usted cree que tenían ganas de meditar? No, lo que querían era la cama. Lo que querían era reposar para recuperar fuerzas para el día siguiente y los tenían oprimidos para que no tuvieran tiempo de buscar a Dios. Yo espero que vaya entendiendo la palabra, hermano, porque estamos en la verdad. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu Santo. Entonces, a poner a libertad a los que estábamos oprimidos, porque Jesús vino a vencer a Satanás, vino a vencer a ese Señor para darme este campo, para consagrar mi vida. A los que creemos, Y ahí está el poder de Dios que me libertó. También vino el Espíritu Santo sobre Cristo para predicar el año agradable al Señor. Y esta profecía era de Isaías, 750 años antes. Jesús estaba en la sinagoga leyendo esta profecía que se cumplía. A predicar el año agradable del Señor. El año en que empezó las buenas nuevas de salvación y que ya tiene más de 2000 años para acá. Ahora, enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él a ver qué enseñaba, a ver qué decía. Ya le dije que era un rollo. Aquí se dice, y enrollando el libro. Claro que un libro de estos no se puede enrollar. Habla de un pergamino, así también se les llamaba libros. Enrollando, lo pasó al ministro, al que estaba encargado de pasar los rollos y de dejarlos en su lugar. Y comenzó a decirles, estando sentado: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. ¿Y qué aprendemos? Que todo lo que promete Dios, que todas sus profecías, que todo lo que Dios prometió, recuerde la bendita palabra donde a Dios se le llama el alfa y la omega. Yo creo que sí sabe lo que significa alfa y omega, pero si no lo sabe se lo digo, significa principio y fin. El principio fue en Génesis. Y cuando nosotros enseñamos de que Dios es el alfa y la omega, ¿cuál es la enseñanza? La enseñanza es que todo lo que está escrito se cumple y que la bendita palabra tiene un fin. El ser humano aquí en el planeta Tierra tiene un fin. Se va a acabar. De hecho, ya se está acabando el tiempo. Y todas las profecías se cumplen. Y se han cumplido como se lo he dicho. Más del 97% de las profecías se han cumplido el día de hoy. Pero ahí, en ese momento, una vez que Cristo Jesús fue bautizado, una vez que empezó a enseñar, una vez que entró en la sinagoga, ¿qué les dice? Les ha llegado esta riqueza, les ha llegado esta bendición, les ha llegado este camino al que crea y al que quiera. Les ha llegado libertad, les ha llegado sanidad, les ha llegado. Hoy se ha cumplido, dice. Y todos daban buen testimonio de él. Y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, algunos, porque no todos creían, decían, ¿qué no este es el hijo de José? Recuerde dónde fue a dar la palabra, a Nazaret, donde se crió. Y ahí lo conocían bien. Por eso muchos no creían. ¿Pero qué pasó, hermano? Recordemos que ya hemos leído la palabra, San Lucas. Recuerde que 30 años atrás, un ángel, Gabriel, dio testimonio
de que este era el Salvador. ¿Por qué no creían entonces? El pecado no deja ver. Y también vamos a aprender algo. Decían, ¿qué no es el hijo de José? Él les dijo, sin duda, me diréis este refrán. Médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum. Haz también aquí, en tu tierra. Ya Cristo Jesús sabía que estaban dudando. De hecho, en el libro de San Mateo, en el Evangelio de San Mateo, lo dice de diferente manera. Dice así, ¿qué no es este el hijo del carpintero? ¿De dónde le viene todo esto? ¿Por qué se dice que Él es el Salvador? ¿Que no lo vimos nacer? Y Jesús dijo que un profeta no es reconocido en su casa, de donde nació. Que también tiene simbolismo, le explico, ¿verdad? A mí la gente que me conoció, ¿cómo era yo? ¿Quién era yo? Vecinos, primos. Y cuando Dios me rescató y les dije que era un representante, les dije que era un siervo de Dios, se burlaron, no lo creyeron. Dijeron, nosotros lo vimos nacer, vimos cómo era. ¿Y sabe por qué no lo creen? Porque no han visto el poder de Dios, de una conversión, de un animal a un ser espiritual. Recuerde que dice la bendita palabra, de modo que si uno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, pero el ser humano que no conoce a Dios no puede creer en esa transformación. No puede creer que en esta vida o en unos años Dios nos pueda convertir a su imagen y dejar la imagen del terrenal. No, muchos no lo creen. Y de igual manera, este refrán que también tiene simbolismo. Sin duda, dijo Cristo, me diréis, este refrán que hubo en ese tiempo, ¿no? Este proverbio o refrán, médico, cúrate a ti mismo primero, ¿verdad? Porque vemos que estás en carne, te vemos que estás bajo el César, bajo Pilatos, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum. De maldad, de pecado, cúrate primero. Haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto les digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y ya le expliqué por qué. También lo dice en San Lucas, no nada más en San Mateo. Ningún profeta es aceptado en su tierra, porque no creen, hermano. Y yo le voy a decir, hay unos que sí creyeron galileos, porque los que siguieron a Cristo Jesús fueron galileos. Pero, ¿quiénes son los que creen? Mire, yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, que los que creen, que los que meditan, que los que son tardos para hablar, y mejor enmudecen, y mejor escuchan, y mejor meditan, estos son los que pueden creer. Dice, y en verdad les digo, porque Jesús estaba en Nazaret, había entrado a la sinagoga de ahí. Y en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Ahora, ¿qué está profetizando o qué nos está dando a entender la palabra? Recordemos, bendito hermano, que siempre nos va a hablar con simbolismos la palabra. Acuérdense que yo y los que han alcanzado un don, un ministerio por don de Dios, somos la esposa de Cristo Jesús. Una verdadera iglesia es la esposa. Pero de igual manera, si yo peco, mi marido se aparta de mí. Y recuerde que la palabra separación es muerte. Yo me puedo quedar como iglesia viuda sin Cristo. Como muchas iglesias hay viudas el día de hoy, porque no tienen a Cristo. Tuvieron algún día al esposo, tuvieron algún día a Cristo, pero por pecadores se quedaron sin Cristo. Ahora, ya como una sombra de lo que iba a venir, en los tiempos
de Isaías habían muchas viudas profetizando, porque en los tiempos de Isaías nos remontamos al libro de los Reyes, nos remontamos a una época de puro pecado, nos remontamos al rey de Acab, a Jezabel, ya representando como una sombra de lo que iba a venir, que en aquel entonces habían muchas viudas, como una sombra de lo que iba a venir, como hoy también. Hoy también, ¿por qué cree que hay tantas viudas? Por incrédulos, porque no creen en Cristo, porque no creen en la cruz, porque no creen en comer de su carne, en beber de su sangre, no creen en el pacto de dejarlo todo. Ahora, en verdad les digo en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, no hubo agua, no hubo lluvia por el pecado. También de igual manera. ¿Qué le dije yo? ¿De dónde vienen todas las riquezas? ¿De dónde vienen todas las bendiciones? ¿De dónde vienen todo lo que necesitamos para poder vivir de allá arriba? Pero de igual manera Dios cierra el cielo y está cerrado el cielo para muchos que están en un desierto sin agua y sin vida. Y hubo una gran hambre en toda la tierra. Una gran hambre. Bueno, bendito hermano y bendita hermana, el hambre, obviamente, es cuando Dios nos deja sin palabra. Como hoy. Hoy no tienen la palabra de Dios. Hay gran hambre. Hoy tienen el pan de Satanás. No tienen el pan de vida. Y hay una hambruna. Que las vacas flacas han devorado a las gordas. Y hay una gran hambruna el día de hoy. Por el pecado. Y hay muchas viudas. Si Dios lo permite, mañana profundizaremos esta enseñanza que viene como una sombra, bendito hermano, porque no estaban creyendo. Y a los que no creen, les viene toda esta maldición que estamos, por la gracia de Dios, permitiéndonos entender como una sombra. Nos quedamos para iniciar el versículo 26 y continuar y profundizar mañana esta enseñanza, porque se me ha ido la hora. Así que bendito hermano y bendita hermana, yo les mando un abrazo, el beso del ósculo santo, y hasta mañana, si Dios lo permite. Gracias y paz.